hoy vi una nota muy buena en el Destape que les recomiendo que vayan y lean, la escribió Rodri, que viene haciendo un laburo que yo te digo que cuando juntes todas estas notas, las llevas a la facultad y te tienen que dar un posgrado, porque es una tesis básicamente de cómo están afectando las medidas económicas de Milei la vida cotidiana en el conurbano, en los laburantes, en la gente que va y viene todos los días. El otro día leíamos cómo describías muy bien cómo la gente dejó de buscar laburo en la ciudad de Buenos Aires porque ya no tiene plata para ir y volver. Y ahora escribiste otra nota que muestra cómo ya ese mísero ingreso que tiene el laburante argentino no le alcanza ni para comerse ese sándwich, esa tortilla, esa comidita al paso, que muchas veces era lo que te permitía seguir a pie durante una larguísima jornada de 12 o más horas. Exacto. Tratamos de hacer un cálculo, medio jugar con lo que es el umbral actual del salario mínimo, que por supuesto eso representa una variable, un parámetro a partir del cual se llevan a cabo distintas paritarias, más allá de que nadie cobre exactamente el salario mínimo en sus trabajos, sirve para delimitar un poco el techo de los ingresos que viene aplicando el gobierno de Javier Milei. Y lo cruzamos con unas canastas de consumo medio un poco ficticias para jugar, con lo que se consumiría un laburante por mes en estos lugares, estos nodos de transporte, como son Constitución, como son Once, como son Retiro. A ver qué pasaría si con un salario mínimo, contando con ese ingreso, bueno, puedo solventar una canasta alimentaria que es muy básica y muy insana, por supuesto, porque son comidas al paso. Claro, mucha harina, me imagino. No representa, por supuesto, algo real, digo, en la dieta habitual, ni siquiera de un trabajador de bajos ingresos, pero que sirve para delimitar un poco cuánto destruyó el salario mínimo el gobierno para hacer un techo al resto de los ingresos, con variables económicas que, repito, van a la par de lo que es la inflación. Son precios populares que no se responden ni siquiera al costo de un local gastronómico, sino que son precios extremadamente populares e irrisorios respecto a los salarios. En la placa número 2 tenemos primero un preludio de la gente que está renunciando a sus trabajos en el sector formal, los mejores pagos. Y la mitad lo hace por bajos salarios. Digo. La mitad de la gente que renuncia argumenta su vida, su puesto de trabajo, por una baja remuneración, lo cual da el pie de que si en este segmento los mejores pagos, por así decirlo, renuncian por bajos salarios, esto da cuenta, o nos llega, mejor dicho, a la siguiente placa, la número 3, que muestra estas combos que elegimos en el Destape: un café con leche con medialunas, un choripán, un pebete y un pollo con guarnición, que son los... Me estás dando hambre. Sí, voy a dar hambre, son las 7 de la tarde, a mí también me está dando hambre, porque más allá de que son insanos, son muy ricos, por supuesto. Pero estamos dando, digo, repito, hamburguesa, pancho, un sándwich de milanesa, una milanesa napolitana, digo, puestos callejeros que están en los nodos de transporte del AMBA. Sí, no estamos hablando de nada que implique ningún tipo de lujo, ni muchísimo menos. Para un salario mínimo de septiembre del 24, bueno, aún en un escenario de derrotero salarial, de ajuste, por lo menos te alcanza para cubrir una canasta ficticia de un mes comiendo en Constitución, en Once o Retiro. Pero en la placa número 4 tenemos cómo modifica esta estadística respecto a cómo cae incluso el salario mínimo para presupuestos que, repito, van a la par, al costado de lo que es una variable inflacionaria, como podemos tener en un negocio gastronómico, en un bodegón, en una pizzería, etcétera, sino que son precios extremadamente bajos. Pero aún así, comiendo un mes, haciendo ese escenario ficticio, un salario mínimo no cubre en ninguno de los casos valga la redundancia, la cobertura total de ese presupuesto destinado a comerse un pancho, a comerse un patty, una lata de gaseosa. Y repito, más allá de que por supuesto esto es un cálculo ficticio y que no es una realidad, pero sirve para delimitar cómo a través de pisar el salario mínimo se le impone un techo a las paritarias, se le pone un techo a las prestaciones que paga el ANSES, que depende de cómo se mueve el salario mínimo, y que habla un poco de la reducción, lo que hablamos la semana pasada, de la masa salarial que afecta después a los trabajadores. Y además está esta cuestión en la cual ya no solamente
tenés que laburar 12, 13, 14, 15 horas por día, sino que cuando volvés a tu casa te tenés que preparar la vianda para el día siguiente. Porque después de laburar esas 14 horas ni siquiera te alcanza para un pancho. Entonces, claro. tenés que agregarle a tu laburo, que ya está sobrecargado, el tiempo para planificar y de repente llevarte un tapercito con la comida, porque no tenés la opción de tirar comiendo algo al paso. Ni hablar de que además descontamos de que en ese hogar todos los adultos tienen que ir a laburar. Por supuesto. No hay alguien que se quede preparándole la vianda del día siguiente al que sale a laburar. No hay una división de tareas en ese sentido. Y eso explica en parte la barrialización del trabajo que se está empezando a percibir, especialmente en los cordones linderos a la ciudad de Buenos Aires. Algunos representantes municipales me contaban la semana pasada de que el clásico... la clásica ciudad dormitorio, que hacía oficio muchas de las localidades que son linderas a la capital, porque el laburante iba a trabajar, volvía, dormía, después repetía el ciclo. Se está empezando a romper ese esquema, porque primero buscar un trabajo demanda una transición de transporte extremadamente alta por las tarifas. A eso hay que agregarle lo que estamos comentando de agregarle un sanguchito o una hamburguesa. Pero incluso para ir a trabajar, la demanda del costo que se come el salario es tan grande que ya se empiezan a generar emprendimientos internos en los barrios, digo, de sacar una parrilla en la esquina, o vender empanadas o pizza en ferias que se van focalizando cada vez más en las plazas de estos municipios, porque ya no es redituable ni siquiera viajar, ya sea internamente, pero mucho más allá, cruzar el charco o a la ciudad de Buenos Aires, cruzar la General Paz para ir a trabajar, por la demanda de ingresos que representa el costo de las tarifas, comer, etcétera. Otro fenómeno que ya hemos comentado acá y que viene a cuento de esto que vos comentás, Rodri, también, es dentro de la gente que duerme en la calle, no personas que no tienen un hogar, sino personas que tienen un hogar pero no les alcanza la guita para ir y volver todos los días. Entonces se quedan durmiendo cerca del laburo, en un parque, en un cajero automático, porque tienen que elegir quizás entre comer algo o ir y volver. Si van y vuelven pierden tiempo y además pierden guita que si no la pueden usar en comer algo. Y se genera una situación totalmente disfuncional. ¿Cómo puede funcionar una sociedad así? Encima venía para acá leyendo que se viene una ola polar ahora en los próximos días. Es decir, estamos entrando en la época del año en la cual empiezan a llegar las noticias, también siempre fallecen personas por dormir a la intemperie. Y hay un sistema que lo rechaza. Lo tenía para comentar en el editorial y no lo pasé. A lo mejor lo podemos buscar ahora. El video de Jorge Macri, no sé si lo vieron, quejándose de las iglesias que le dan alimentos a las personas en situación de calle, porque te dicen, no, si vos les das alimentos, entonces no se van a ir nunca. Bache. Entonces lo tenemos ahí. Veámoslo al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acá hay una discusión que tenemos que tener también, y la tengo con la iglesia en general, porque la lógica de darle comida y abrigo afuera, porque nunca la meten en la iglesia, ¿no? Lo dejan puertas afuera, solo hace que vengan más y cada vez queden más dependientes de eso. Bueno, se nota que nunca pisó una situación así, porque sí los dejan entrar en la iglesia en las noches de frío. Por suerte, Macri no tuvo que estar nunca en una situación así, y espero que no le va a tocar, se llama Macri, ¿no? Pero además, qué miserable yo no ese entiendo pensamiento. de Jorge Macri, particularmente en estos últimos meses, si es así de sorete o hay una cosa de sobreactuación para parecerse a lo que el porteño pide en cuanto a temas de mano dura o en cuanto a parecerse a la libertad avanza para que Milei lo acepte. Yo creo que son las dos. No entiendo, pero Yo Claro, creo que para mí ven están ahora sueltos. bandera verde para Exacto. decir cosas que pensaron mucho Claro, tiempo. pensaba y que lo Sí. piensa y lo sobreactúa también en. Pero además, en este porque contexto. estamos viendo en los datos que la gente no puede pagarse un bondi para venir a la Ciudad de Buenos Aires a laburar, y la tesis de este hombre es que es gente que vive en la provincia, paga transporte público para venir a hacer una fila en una iglesia que le den de No, comer. O sea, estamos todos locos.
Sí, sí. Eh, Sí, el argumento de ellos es, como la provincia de Buenos Aires no da respuestas a los problemas que tiene la Porque gente, todo el mundo sabe además que las iglesias en la provincia de Buenos Aires no dan ni comida ni abrigo. la obviamente. gente se viene a la ciudad de Buenos Aires. Ese es el argumento. Entonces, que creo que, no me acuerdo ahora si era con los hospitales o con otro servicio público, pero Jorge Macri decía, si yo me voy a hacer cargo del conurbano, de los bonaerenses que vienen a la ciudad de Buenos Aires, que Axel Kicillof me dé la plata correspondiente a la prestación de ese servicio. Está bien, pero las iglesias que le... No, sí, van a estar en contra de se cualquier financian con cualquier guita de la cosa. ciudad. O sea, lo que buscan claramente es la expulsión de todo aquel que no pueda costear un departamento en Puerto Madero. Sí, es el esquema de prioridad porteña que están, bueno, pasó creo que en el Ecoparque y después Oh, lo del Ecoparque es tremendo. Centro de Atención Sanitaria, pero de algo banal a algo realmente elemental Sí. para la vida, está... Pero se terminan naturalizando y normalizando posiciones que son abiertamente fascistas.